Hola, ¿qué tal? Empezaremos un pequeño curso de lo que es cálculo diferencial, específicamente lo que son derivadas. Atenderemos lo que son las fórmulas básicas para la derivación. Aquí tenemos lo que son 10 fórmulas de derivación, yo creo que son las más básicas. Eh, Iremos haciendo ejemplos de cada una de estas fórmulas y iremos resolviendo dudas en los comentarios. Bien, empezaremos con lo que es la primera regla, que es la derivada de una constante, y podemos denotarlo de la siguiente forma, ya sea de esta forma o de esta. Antes de empezar con los ejemplos, mencionaremos cómo podríamos denotar lo que es una derivada. Eh, Podemos hacerlo de tres maneras. La primera puede ser como y', la segunda podría ser como f' de x, y una tercera podría ser de y de x. ¿Vale? De estas tres maneras nosotros podríamos denotar lo que es una derivada. Bien, empezando con nuestro primer ejemplo, nosotros podemos tener lo que es la función f de x va a ser igual a 23. Entonces, siguiendo nuestra regla, podemos deducir que esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Decimos que la regla de la derivada de una constante va a ser igual a 0. Tenemos lo que es d sobre dx de una constante. En este caso la constante es 23. Esto va a ser igual a 0. En caso que nos dieran la función de esta manera, y igual a 23, tenemos esta otra manera de anotarlo. La derivada de y la anotamos con y', va a ser igual a 0. ¿Vale? Otro ejemplo, tenemos lo que es f de x igual a 15. Tenemos que la derivada de 15, o sea de la constante, va a ser igual a 0. O sea que la derivada de cualquier número, la respuesta siempre va a ser 0. No importa si sea positivo o negativo. Por ejemplo, si tuviéramos igualmente y igual a menos 7, pues y', o sea la derivada de y va a ser igual a 0. ¿Vale? Otro caso importante, supongamos que tenemos f de x igual a pi. ¿Cuánto vale pi? Pi vale 3.1416. Muchos más números, tomemos nada más esa referencia. ¿Qué pasa? Pi es una constante. Entonces nosotros decimos que la derivada con respecto a x de pi va a ser igual a 0. ¿Vale? Recordemos que pi es una constante. Bien, podremos tener también el ejemplo de f de x igual a la e. ¿La e de qué? De Euler, ¿no? Tenemos esta constante también que es la de Euler. Que la de Euler también es una constante o es un número que vale 2.7182 y más números, pero igualmente tenemos solamente esa referencia. De igual manera sabemos que es una constante, entonces la derivada con respecto a x de Euler va a ser igual a 0. Recordemos que la derivada de una constante siempre nos va a dar 0. Bien, para nuestro siguiente ejemplo tenemos lo que es la derivada de una variable. La regla para la derivada de una variable es la derivada de x con respecto a x es igual a 1. ¿Sale? O sea que la derivada de x con respecto a sí misma siempre va a ser igual a 1. También podemos denotarla de esta manera. Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos la función de que y es igual a x, podemos decir que y' va a ser igual a la derivada con respecto a x de x. Esto va a ser igual a 1. Perfecto, tan sencillo como eso.
Bien, tenemos este otro caso donde f de x es igual a 5x. Cuando tengamos un caso como este, aquí tendremos que usar una tercera regla, ¿sale? Que nuestra tercera regla dice que es d de x de una constante por una variable. Esto va a ser igual a la constante por la derivada de la variable con respecto a x, ¿sale? Entonces supongamos que nosotros tenemos la función de x es igual a 5x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, entonces aquí vemos que tenemos y' va a ser igual a derivada con respecto a x de lo que es 5x, ¿sale? Aquí encaja perfectamente. Decimos que tenemos una constante que es el 5 y nuestra variable x. Entonces lo vamos a hacer con respecto a la regla que tenemos aquí arriba. ¿A qué va a ser igual a esto? Bueno, decimos que la constante, ¿cuál es? Aquí nos marca la constante. La constante es 5, ¿sale? Por la derivada de lo que es x. Tenemos la derivada con respecto a x de x, ¿sale? Entonces aquí seguimos 5 por, ¿cuál es la derivada de x? Ya habíamos visto que la derivada de x, acá está, era 1. Entonces tenemos que la derivada de x con respecto a x va a ser igual a 1. En respuesta a esto, y' va a ser 5. Siguiendo con los ejemplos de lo que es una constante por una variable, tenemos lo que es la siguiente función, que es 27abx o 27ab por x. Entonces recordemos lo que es la regla para esta función de una constante por una variable. Entonces vamos a proseguir a resolver lo que es esta función. Decimos que tenemos 27abx, que esto es nuestra constante, esto va a ser nuestra constante y esto va a ser nuestra variable, ¿sale? Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos deducir que y' va a ser igual a lo que es la derivada de x de lo que es 27abx, ¿sale? Según nuestra regla decimos que sacamos lo que es la constante. Toda nuestra constante va a ser igual a ¿qué? A 27ab. Por, en este caso tenemos lo que es la derivada con respecto a x de lo que es nuestra variable x. Volvemos a repetir. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? Tenemos lo que es nuestra regla 2, que decimos que toda esta parte de aquí va a ser igual a 1. Entonces, teniendo eso en cuenta, decimos que 27ab por 1, deducimos que y' va a ser igual a 27ab. Y así queda ese ejemplo. Bien, tenemos este otro ejemplo que es 3πx. Volvemos a usar lo que es nuestra misma fórmula para resolver este problema de una constante por una variable. De igual manera, tenemos que y' va a ser igual a que sacamos nuestra constante. ¿Cuál es nuestra constante? Volvemos a repetir, esta es nuestra constante y esta es nuestra variable.
Entonces nuestra constante la sacamos, que va a ser 3pi por, vamos a anotarlo de esta manera, la derivada con respecto a x. ¿Cuánto vale esto? Esto nos vale 1. Entonces tenemos que y' va a ser igual a 3pi por 1. Al final nos queda y' es igual a 3pi. Bien, con esto terminaremos nuestra primera parte de lo que son derivadas. Vimos lo que son 3 fórmulas básicas. En los siguientes videos estaremos haciendo ejemplos de los que son las demás fórmulas. Cualquier duda, cualquier aclaración pueden dejar en los comentarios. Hasta luego.